y bienvenidos, curiosos de la historia. Hoy exploraremos la trágica pero fascinante historia de Esteban, una figura clave en los primeros días del cristianismo. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal para más relatos. Activa la campanita para no perderte ningún detalle. Ahora, volvamos al siglo I, en Jerusalén. Esteban no es un apóstol ni un discípulo directo de Jesús, pero es una figura crucial en los primeros pasos de la comunidad cristiana. Es conocido como uno de los primeros diáconos de la iglesia, una especie de administrador elegido para ayudar a los más necesitados. Su misión no solo era organizar la ayuda, sino también hablar en público sobre las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué Esteban es tan importante? Porque es considerado el primer mártir cristiano. Su muerte marca un punto de inflexión en la historia del cristianismo, un momento donde las tensiones religiosas y políticas de la época se intensificaron dramáticamente. Para entender la historia de Esteban, primero debemos conocer el contexto en el que vivía. Nos situamos en Jerusalén, en el siglo I, una ciudad bajo el control del Imperio Romano, donde las tensiones religiosas estaban a flor de piel. El cristianismo todavía no era una religión oficial ni ampliamente conocida, más bien, era visto como una pequeña secta judía que seguía las enseñanzas de Jesús de Nazaret, quien había sido ejecutado poco tiempo antes. Esteban era un hombre de fe, sabiduría y gran elocuencia. Según las fuentes históricas y textos de la época, era uno de los 7 diáconos elegidos por los apóstoles para encargarse de distribuir alimentos y recursos a las viudas y los pobres. Una tarea esencial en la comunidad cristiana primitiva. Pero Esteban no solo ayudaba en las tareas administrativas, también predicaba apasionadamente sobre Jesús y el cumplimiento de las profecías judías. Lo que lo hacía destacar era su habilidad para debatir con los líderes religiosos de la época. Era un maestro en el uso de las escrituras judías para demostrar que Jesús era el Mesías. Sin embargo, esto no fue bien recibido por todos. Su popularidad y sus argumentos comenzaron a incomodar a las autoridades religiosas, especialmente a los miembros del Sanedrín, el Consejo Supremo Judío. La creciente fama de Esteban, combinada con su mensaje disruptivo, lo convirtió en un blanco de ataques. El creciente impacto de Esteban como predicador y defensor de la fe cristiana no pasó desapercibido. Sus debates con los líderes religiosos de Jerusalén se hicieron cada vez más intensos, y, al no poder contrarrestar sus argumentos, sus detractores decidieron tomar medidas extremas. Lo acusaron de blasfemia, un crimen gravísimo en la ley judía, que podía ser castigado con la muerte. Las acusaciones contra Esteban se basaban en 2 puntos clave, que hablaba en contra del templo de Jerusalén, considerado el corazón espiritual del judaísmo, y que afirmaba que Jesús había venido a cambiar la ley de Moisés. Estas afirmaciones, aunque quizás malinterpretadas o exageradas por sus enemigos, eran suficientes para que el Sanedrín convocara a Esteban a un juicio público. El juicio no fue un proceso justo. Algunos testigos, probablemente manipulados por los líderes religiosos, dieron testimonios falsos para incriminarlo. Sin embargo, Esteban no se defendió de manera convencional. En lugar de negar las acusaciones, aprovechó la oportunidad para pronunciar un discurso extraordinario. Repasó la historia del pueblo judío desde Abraham hasta Moisés, señalando cómo sus antepasados habían resistido constantemente a los profetas y, finalmente, habían rechazado al Mesías. Sus palabras fueron valientes, pero también un desafío directo a la autoridad del Sanedrín. El discurso de Esteban fue más que una defensa, fue una acusación contra la hipocresía de los líderes religiosos, quienes, según él, traicionaban el verdadero espíritu de la ley al enfocarse en el poder y la tradición. Estas palabras encendieron aún más la ira de sus jueces. Esteban estaba rodeado por los miembros del Sanedrín, un tribunal compuesto por los más altos líderes religiosos y expertos en la ley judía. Ante ellos, pronunció su apasionado discurso, que no solo defendía su fe en Jesús, sino que también condenaba la dureza de corazón de sus acusadores. Con calma y firmeza, trazó una línea directa entre la historia de Israel y la llegada del Mesías, resaltando cómo los profetas enviados por Dios habían sido perseguidos y rechazados, tal como ahora lo era Jesús. Pero fue su declaración final la que marcó un punto de no retorno. Señaló directamente a los líderes y les dijo: ustedes son tercos y de corazón cerrado. Resisten siempre al Espíritu Santo, igual que lo hicieron sus antepasados. Traicionaron y asesinaron al justo, al que habían estado esperando.
Estas palabras fueron como una chispa en un barril de pólvora. Los miembros del Sanedrín se llenaron de furia, sintiendo que Esteban los acusaba directamente de traicionar a Dios y a su pueblo. En ese momento, algo extraordinario ocurrió. Según el relato, Esteban levantó la vista al cielo y dijo: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Para sus acusadores, esta declaración era la mayor blasfemia. Decir que veía a Jesús, a quien habían condenado a muerte como un falso Mesías, sentado junto a Dios era, para ellos, una provocación imperdonable. La sala estalló en gritos y caos. Sin esperar una sentencia formal, los líderes y la multitud llevaron a Esteban fuera de la ciudad, un acto que preludiaba un final trágico. Esteban fue llevado a las afueras de Jerusalén, al lugar donde se realizaban las ejecuciones. Allí, el método de su condena fue la lapidación, una práctica brutal en la que una multitud arrojaba piedras al acusado hasta causarle la muerte. Era un castigo reservado para los crímenes más graves según la ley judía, como la blasfemia, de lo que se acusaba a Esteban. La escena fue caótica. Una multitud enfurecida rodeó a Esteban, gritándole y apedreándolo sin piedad. Pero lo que sucedió durante esos momentos finales es lo que lo convirtió en una figura legendaria. Según los relatos, mientras las piedras lo golpeaban, Esteban mantuvo la calma y pronunció dos frases que resonarían a lo largo de los siglos. Primero, alzó la voz y oró: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego, en un acto sorprendente de compasión hacia quienes lo mataban, clamó con su último aliento: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Estas palabras reflejaron un perdón inquebrantable, similar al de Jesús en la cruz, cuando dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Fue este gesto de gracia y valentía lo que convirtió a Esteban no solo en el primer mártir cristiano, sino también en un símbolo de fe y sacrificio para la naciente comunidad cristiana. Un joven llamado Saulo, que más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, presenció la ejecución de Esteban. Según los relatos, Saulo aprobaba la muerte de Esteban y custodiaba las pertenencias de quienes arrojaban las piedras. Este evento, paradójicamente, sería un catalizador para la transformación de Saulo en uno de los más fervientes defensores del cristianismo. La muerte de Esteban fue un momento clave para la historia del cristianismo. Aunque su ejecución buscaba intimidar a los seguidores de Jesús, logró exactamente lo contrario. La noticia de su martirio se extendió rápidamente, inspirando a otros creyentes a mantenerse firmes en su fe, incluso frente a la persecución. Tras el martirio de Esteban, comenzó una intensa ola de represión contra los cristianos en Jerusalén. Muchos tuvieron que huir a otras regiones del Imperio Romano, como Samaria, Antioquía y más allá. Sin embargo, esta dispersión, conocida como la diáspora cristiana, permitió que el mensaje de Jesús llegara a más lugares y personas, sembrando las bases de lo que más tarde se convertiría en una religión global. El papel de Saulo, quien luego sería conocido como el apóstol Pablo, también fue crucial. Aunque al principio apoyó la persecución, el impacto de presenciar la muerte de Esteban dejó una marca en su conciencia. Años después, Pablo tendría una dramática conversión y se convertiría en uno de los principales defensores del cristianismo, llevando su mensaje hasta los confines del Imperio Romano. Esteban no solo es recordado como el primer mártir cristiano, sino también como un ejemplo de fe, valentía y perdón. Su sacrificio demuestra cómo una sola vida puede influir profundamente en la historia y dejar un legado que trasciende generaciones. Y así concluye la historia de Esteban, un hombre cuya vida y muerte marcaron un antes y un después. Si te gustó este relato y quieres aprender más sobre figuras y momentos clave de la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando el pasado para entender mejor nuestro presente.